tal como os decía, en esta mañana tenemos a David Burt con nosotros. Él le vais a poder ver ahora, pero David, tienes que activar tu micrófono. David, buenos días. Buenos días, Gaby. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Y saludos a todo el mundo que nos está viendo. pues muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Si te parece, David, vamos a escuchar la lectura y a ver en la pantalla la lectura del texto que nos quieres compartir en esta mañana. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María. Ella giró hacia él y exclamó: Raboní, maestro. No te aferres a mí, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: He visto al Señor. Y les dio el mensaje de Jesús. David, yo creo que los hermanos y los amigos que nos ven van a pensar que soy un poco pesado, porque ya hace varias semanas que celebramos la Semana Santa, el Domingo de Resurrección, y desde entonces estamos hablando de ese tema cada domingo, del tema de la resurrección. Incluso en los estudios que estamos haciendo por la tarde estamos abordando ese tema. ¿Tú crees que soy un pesado o qué importancia tiene la resurrección para los creyentes? Las dos cosas. Tú eres un pesado, pero la resurrección es de suma importancia. Creo que la mejor respuesta a tu pregunta la da el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, cuando dice aproximadamente que nuestra fe cristiana es un timo si Jesús no resucitó de los muertos. O sea, la resurrección de Jesús, su victoria sobre la muerte, es la pieza fundamental de la fe cristiana. Sin esta pieza, si esta resurrección de Jesús es falsa, si realmente no resucitó, entonces no tenemos evangelio que proclamar y no tenemos ninguna esperanza de que finalmente nosotros también resucitaremos. Así que te felicito por esta pesadez de estar repitiendo el mismo tema, porque es importantísimo. Dinos, David, este relato que hemos escuchado es el relato que hace el evangelista Juan sobre la resurrección de Jesús. ¿En qué se diferencia de los otros relatos, de lo que nos cuentan los otros evangelistas?
Bueno, hay que recordar que el apóstol Juan era uno de los privilegiados por haber estado allí en estas circunstancias. Él fue el primero de los apóstoles que fue corriendo hasta el sepulcro de Jesús y lo vio vacío. Él estuvo en el aposento alto cuando el Jesús resucitado se apareció a los discípulos y en otras ocasiones también. Así que Juan, a diferencia, por ejemplo, de Marcos y Lucas, estuvo presente y por lo tanto él puede arrojar luz sobre ciertos aspectos de la resurrección, ciertos episodios en torno a la resurrección que no están presentes en los otros evangelios. Yo entiendo que Juan presuponía que sus lectores ya habían leído alguno de los 3 evangelios anteriores, Mateo, Marcos y Lucas. Los expertos consideran que el Evangelio de Juan fue el último en escribirse y Juan presupone que ya conocemos la historia de la resurrección, pero él en todo su Evangelio centra nuestra atención en ciertos episodios determinados, no muchos en comparación con los otros evangelios, a fin de sacar de estos episodios lecciones que él ha estado meditando durante años. En lo que hemos leído, llama la atención en primer lugar que los otros evangelios hablan de varias mujeres que fueron la mañana del domingo hasta el sepulcro, pero Juan solamente menciona a María Magdalena. Y nosotros le decimos, Juan, ¿cómo es que solo mencionas a María y no a las demás? ¿Nos estás engañando? Y supongo que Juan contestaría, sé perfectamente que había otras mujeres, pero me interesa solamente señalar a María Magdalena. Esto no es una falsificación, sí que es una selección de información. Luego, aunque esto no sale en la lectura, Juan es el único evangelista que habla de la lanza que penetró el costado de Jesús cuando ya hubo muerto y estaba en la cruz. Y finalmente llama la atención que Juan es el único evangelista que habla del huerto, que Jesús fue enterrado en un sepulcro que se hallaba en un huerto. Cuando leemos los otros evangelios, por tener esto en mente, gracias a Juan, nos imaginamos que la tumba estaba en un huerto, pero Juan es el único que lo menciona. Así que hay estos énfasis especiales en Juan. ¿Y por qué crees que nos quiere dar estos énfasis en su narración? Especialmente si dices que él ya sabía o ya presuponía que hemos leído los otros evangelios y entonces lo que nos quiere transmitir son solamente énfasis que él considera importantes, ¿no? ¿Por qué estos énfasis? Bueno, consideremos un hombre y una mujer en un huerto. ¿Esto nos suena a algo? Y además, el hombre acaba de tener el costado abierto. Pues a Grecia la veo en pantalla y está con cara de perpleja, pero yo creo que Juan deliberadamente ha aislado esta información a fin de traer a nuestra memoria la escena inicial de la Biblia. La escena cuando Adán se encuentra con Eva
en el huerto de Edén. Y recordaréis que Dios había formado a Eva de una costilla de Adán cuando Adán había dormido a instancias de Dios, y Dios le abrió el costado, sacó una costilla y formó a la mujer. Así que los mismos factores están en Génesis como en Juan, y creo que esta es intencionado de parte de Juan. Él quiere llamarnos la atención, porque Dios había hecho dormir a Adán precisamente para forjar a la mujer. Y Dios hizo dormir, entre comillas, a Jesús, a fin de formar a la nueva mujer, la esposa de Cristo, la esposa del postrer Adán, que es Cristo. Estáis empezando a ver las resonancias entre las dos historias, pero por supuesto la dormición de Jesús no fue la dulce dormición del Edén, sino la cruel dormición del Calvario. Pero a través de estas dormiciones hubo creación de mujer, Eva y la Iglesia. Y David, ¿por qué nos quiere llamar la atención Juan? ¿Por qué busca este paralelismo entre el encuentro de Jesús con María y el encuentro de Adán con Eva? ¿Por qué está buscando este paralelismo Juan? Porque al centro del mensaje cristiano hay la idea de que el Hijo de Dios vino a este mundo para buscarse una novia, una esposa. Hay muchos textos que podemos citar para apoyar lo que acabo de decir, pero esta, por así decirlo, es una manera de enfocar el énfasis del Evangelio. Jesús vino a este mundo buscando a una novia para sí. Cuando Adán se despertó de su sueño en el Edén, lo primero que vio fue a su esposa, a una mujer. Y por si no lo sabíamos, Adán hizo lo que todo varón de verdad hace cuando se ve con su mujer. Escribió una poesía. Así que Gaby, espero que tú seas varón de verdad y hayas escrito poesías a Mari. Pero la poesía de Adán creo que no ganaría ningún premio de poesía, pero hay que entender que es la primera vez en la historia humana que alguien intentó escribir una poesía. Esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ella será llamada varona porque fue tomada del varón. Pero esto es poesía en el original hebreo. Y es interesante ver que la primera palabra pronunciada por Jesús, el Jesús resucitado, ¿sabéis cuál fue? No. No lo sabemos. Mujer. Y esto es también, a mi juicio, un pequeño énfasis que Juan quiere que veamos, que Jesús vino buscando a una mujer y ahora ve a su mujer.
en la persona de María Magdalena. Pero aquí alguien podría protestar correctamente y decir, pero la nueva mujer no era María Magdalena, la nueva mujer era la Iglesia. A esto volveremos en un momento. Es interesante observar que Génesis empieza con un matrimonio y el libro de Apocalipsis termina con un matrimonio, el matrimonio del postrer Adán, el segundo Adán, con la Iglesia, la segunda Eva. Y es como si Juan estuviese anticipando esta segunda boda y simbolizándola en el encuentro entre Jesús y María. En cierto sentido, el encuentro de Jesús y María es la respuesta, la contestación al encuentro de Adán y Eva, porque Adán y Eva lo pifiaron. Introdujeron muerte, pecado y muerte en el huerto. Pero Jesús, como el segundo Adán, vence la muerte porque ha hecho expiación del pecado también en el huerto. O sea, sale de la tumba del huerto vencedor sobre el pecado y la muerte. Así que esta escena de la resurrección de Jesús es la respuesta bíblica al problema inicial planteado en Génesis. Yo no sé si me estoy explicando. Espero que sí. Te estás explicando, David, pero por alguna razón tu pantalla ha quedado paralizada con tu imagen y te escuchamos, pero no te mueves. Entonces, no te preocupes. Mientras veamos, aunque sea esa imagen quieta, vamos a seguir escuchándote, pero no sé si has tocado algo en el Skype. No, que yo sepa, no. Pero mi imagen es un poco horrible. Cara de Lelo. Sí, has quedado con la boca abierta. Bueno. Porque estoy sorprendido por la sutileza de Juan. Dinos una cosa, David, seguimos, no te preocupes por el tema de la imagen. Parece que entendemos, yo entiendo el concepto que nos estás explicando, ¿no? De Jesús como el nuevo Adán y de que se encuentra con su esposa, que es la Iglesia, pero concretamente en este caso él se encuentra con María Magdalena. Los otros evangelios nos hablan también de otras mujeres. ¿Por qué Juan hace este énfasis especial en María Magdalena? El texto no lo dice. Bueno, el texto no dice explícitamente casi nada de lo que yo he estado diciendo. Esto se deduce por el enfoque que está dando Juan en cada momento. Pero creo que la respuesta sería que de todas las mujeres que acompañaban a Jesús, María Magdalena era, antes de su conversión, la más desgraciada. Y después de su conversión, seguramente la más apegada a Jesús. Habiendo sido ella probablemente una prostituta endemoniada, casi nada, pero puesto que ella es representante en este simbolismo, representante de la Iglesia, esto quiere decir que aun el peor de pecadores queda posibilitado de salvación, de formar parte de la esposa de Cristo, porque ella también fue una pecadora muy grave.
Si, por ejemplo, si Jesús hubiese aparecido no a María Magdalena, sino a su madre María, yo me preguntaría si realmente hay espacio en la iglesia, en la novia de Cristo, para mí, porque María, la madre de Jesús, por así decirlo, juega en otra división diferente de la mía. Pero gracias a Dios que la mujer que representa a la iglesia es una persona tan pecadora, tan desgraciada, tan hecha piltrafa como María Magdalena, porque entonces esto hace posible que yo sea recibido también en el seno de la iglesia. Muy bien, David. Y para terminar con el mensaje de esta mañana, ¿qué ves de particular o qué destacarías o qué es lo que consideras más relevante en la conversación que tienen Jesús y María Magdalena? Creo que las preguntas que Jesús, que María todavía no sabe que es Jesús, piensa que es el hortelano, otro énfasis sobre el huerto. Pero las preguntas que Jesús dirige a María Magdalena son preguntas cruciales para la vida. Hacia el final de su evangelio, Juan dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que todos los episodios que Juan ha elegido para profundizar en ellos, los ha elegido con esta finalidad, para conducirnos a la fe en Jesús. Y creo que estas preguntas dirigidas a María tenemos que dirigirlas a nosotros también. La primera pregunta es, ¿por qué lloras? Y os propongo que todos nosotros lloramos. No veo a Grecia y Gaby, que son las dos personas que tengo en pantalla, estén llorando en este momento. Al contrario, están sonriendo. Pero seguramente hay momentos de lloro, momentos de pérdida, momentos de soledad, momentos de... no sé cómo definirlo. La misma vida a veces se vuelve dura y difícil de soportar. Todos lloramos. ¿Cuál es la causa de tu lloro? Dice Jesús. Y luego hace otra pregunta. ¿A quién buscas? Y esta pregunta es súper importante porque indica la causa más profunda de nuestro lloro. Los seres humanos lloramos por muchas razones, pero más allá de todas ellas está la razón, que es que hemos perdido a alguien. Como dice el profeta, nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Dios, para casi todo el mundo, es, si acaso existe, es un ser lejano con el que no tenemos relación. Jesús vino
para reconciliarnos con Dios, para hacer posible que pudiésemos volver a encontrar aquel a quien habíamos perdido y a quien en el fondo buscábamos. ¿A quién buscas? El ser humano sin Dios es un huérfano, un perdido en este universo. No sabe ni de dónde viene, ni a dónde va, ni por qué está aquí. Solamente cuando Jesús nos halla en el huerto, por así decirlo, empezamos a descubrir nuestra verdadera identidad. Y es por eso, pienso que una tercera palabra dirigida de Jesús a María fue sencillamente su nombre, María. Y esto es lo que le abrió los ojos a reconocer a su Salvador y a empezar este camino de conocimiento de su Padre perdido, Dios. Y yo creo que Juan, a través de esta historia, está invitándonos a todos a seguir por este camino. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y luego, Grecia, Gaby, David. Él, por así decirlo, nos identifica, nos da una identidad que procede de Él mismo. Y empezamos a ser una nueva criatura en Cristo. Y que estas cosas fueron escritas para que creyendo tengamos vida en su nombre. Pues muchas gracias, David, por este precioso mensaje, y déjame que aproveche la ocasión para que todos aquellos que nos estáis escuchando, si quizás estás en el huerto, estás llorando, estás buscando a alguien, oyes al Señor que te llama, pues no le hagas esperar. El Señor, como nos decía David, nos lanza esas preguntas y viene a buscarnos. Así es que si le estás escuchando hoy, pues no dudes en contestar y en declararle, pues como María, ¿no? Tu Señor, tu Maestro y el que va a gobernar tu vida. Muchas gracias, David, por habernos acompañado en esta mañana, como siempre. Encantado.